A lo largo de la historia ha habido diferentes sistemas políticos. Capitalismo, socialismo, marxismo, anarquismo, bueno, un montón, liberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al socialismo, podríamos nombrar a una figura muy importante como fue Owen, Robert Owen. En el marxismo, nombrar mm, Marx, Engels, que luego, bueno, vienen otras figuras como Lenin, etcétera, etcétera, con la construcción de la Unión Soviética y, bueno, la Guerra Fría entre el capitalismo y el comunismo, la división de Europa y el anarquismo. El anarquismo, la figura es Bakunin, es la figura, bueno, más destacada dentro de esa corriente, es decir, diferentes corrientes. Y en el liberalismo se podría hablar, pues, Adam Smith, Thomas Malthus, figuras además importantísimas, que por cierto, tengo vídeos sobre Marx, sobre Owen, sobre Smith, Adam Smith, Robert Malthus, Bakunin también, sobre Lenin, por si os queréis ver esos vídeos. Hoy voy a hablar de dos figuras que estuvieron dentro del socialismo. Eduard Bernstein nació el 6 de enero de 1850 en Schöneberg, Berlín, en Alemania, y murió el 18 de diciembre de 1932 en Berlín, en Alemania. Fue político alemán de origen judío que perteneció al Partido Socialdemócrata Alemán, considerado el padre del revisionismo y uno de los principales fundadores del término socialdemocracia. ¿Qué es el revisionismo? Forma generalmente aceptada de entender un acontecimiento o un proceso histórico que hay razones para ponerla en duda. En sí el revisionismo es, pues sí, acepta ese acontecimiento o ese proceso histórico en el cual, bueno, pero el problema luego ya es que cada persona tiene dudas sobre cómo se podía haber llevado ese acontecimiento, ese proceso histórico, etcétera, etcétera. Al final, más o menos, es típico el pensamiento, pues, por ejemplo, más es lo que decía, el revisionismo histórico, en el cual, bueno, pues, para más, lo más importante no era ni una figura dentro del ámbito de la historia, sino para más, lo más importante era la economía. Thomas Paine nació el 9 de febrero de 1737 en Thetford, en Reino Unido, y murió el 8 de junio de 1809 en Greenwich Village, Nueva York, en Estados Unidos. Fue político, escritor, filósofo, intelectual radical y revolucionario de origen británico, promotor del liberalismo, la democracia y la izquierda política, y considerado uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Su pensamiento. Supo plantar la semilla antimonárquica y generar la necesidad de una república que permitiera a las colonias decidir su destino y administrar las riquezas que generaban. El pensamiento en sí es llevar a cabo esa política antimonárquica y poner una república en la cual decía que las colonias tenían que ser independientes, es decir, decidir su propio camino y que administrasen ellas todas las riquezas que esas propias colonias generasen. Es decir, al final es como, pues, cercano a la independencia. Estados Unidos, por ello es uno de los fundadores, George Washington es otro, que por cierto también tengo un vídeo sobre la independencia de Estados Unidos, por si queréis ver ese vídeo, piden que sean colonias independientes de la metrópoli y que realicen su propio camino administrando su propia riqueza a través de, bueno, pues, cómo obtenían beneficios, es decir, cómo se generaban. Estas dos figuras tienen un papel importantísimo dentro del ámbito histórico, sobre todo dentro del ámbito socialista. Pero es que hay muchas figuras que, como he dicho yo, además, Bakunin, Engels, Adam Smith, Stuart Mill, también se podría nombrar, que son muy importantes en esa manera. O por ejemplo Robert Owen, que también fue un socialista, o bueno, sí, bueno, socialista porque estuvo dentro del ámbito del socialismo, destacado. Son corrientes al final que en el cual, bueno, pues se dividen y al final, bueno, pues tienen su propio pensamiento, cuestionando al final, como el revisionismo que dice en el cual, bueno, pues sí, se acepta eso, pero claro, el problema es que se pone en duda, ¿sabes? Y con ello finalizo. Comentar que tengo el grado de historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.